Columna sobre derechos humanos a cargo de Ana Tawil y Lucía Velázquez, de Nietes, así dice la remera de Lucía. ¿Cómo estás, Lu? Hola, Mauri, muy bien, feliz de estar de nuevo acá con ustedes. ¿Vos cómo estás? La felicidad es mutua. ¿Ana? Bien, muy contenta también de poder estar acá. Y vamos con la continuación de nuestra columna del mes anterior sobre el villazo. Exacto, es maravilloso que nosotros no vamos con la coyuntura porque podemos seguir de un mes a otro, ¿te das cuenta? Y es que vamos hay cosas a contramano, no prescriben. Que no prescriben, exactamente. Sí, y justamente por eso es que tocó hacer esta segunda parte del tema que hablamos. Es relevante. Es muy relevante cuando hablamos de responsabilidad empresarial en el genocidio, de la deuda externa y de cómo esto sigue continuamente impune al día de hoy, aunque con la lucha de sobrevivientes, familiares y la memoria histórica podemos hacer cambios. Pero bueno, hoy puntualmente nos interesaba hablar sobre este caso para ejemplificar esto que tanto nombramos como la responsabilidad civil en lo que fue el proceso de dictadura militar y el genocidio que, como charlamos la vez pasada, comenzó previo al 76. Y justamente el villazo demuestra esto. ¿Pero qué fue el villazo? Bueno, el villazo fue un movimiento popular nacido en 1974 al calor de las luchas obreras, sobre todo en el sector de la metalúrgica, con los trabajadores nucleados en lo que fue una tendencia del sindicalismo antiburocrático de aquel momento, donde lo que realizaban era una propuesta gremial que pueda incluir a trabajadores de una manera democrática bajo los valores obreros. Así fue que generaron cuerpos de delegados, asambleas de base, una gran vinculación con los sectores más empobrecidos de su zona, que es Villa Constitución, cerca de Rosario, y con este sindicalismo antiburocrático se nuclearon para llamar a elecciones en lo que es la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica, en la seccional de Villa Constitución, particularmente en aquellas fábricas que tenían incidencia en esta seccional, como Asindar, que la vez pasada vimos que el gerente general era ni más ni menos que Martínez de Hoz, música macabra de fondo. Otras fábricas también, como Marathon y Metcon, de la industria siderúrgica. Bueno, el villazo, como dijimos, que era de los trabajadores y de las poblaciones, incluyó justamente a las poblaciones de las villas, una fuerte organización en los barrios. Había también en este proceso de organización de base sectores de mujeres que se organizaban para poder bancar esas protestas, las huelgas generales y la toma y ocupación de las fábricas, que es un proceso que se fue radicalizando y terminó culminando al estadista Marrón ganar las elecciones por 2/3 de la comisión directiva, con a la cabeza de todo este proceso Piccinini, y que fue fuertemente criminalizado y atacado por el otro sector de la burocracia sindical, donde montaron denuncias a laburantes, a los burócratas les montaron estas denuncias hacia los laburantes, la derecha también, diciendo que lo que estaban realizando con este proceso de organización popular era un complot contra la democracia, ni más ni menos. Ellos decían que el complot contra la democracia que realizaban trabajadores, los pobladores de los barrios, las comisiones de mujeres, para recuperar esa seccional sindical que tan importante era para seguir impulsando la lucha obrera en ese contexto donde Celestino Rodríguez intentaba implementar un feroz plan de ajuste sobre la clase trabajadora. Justamente esta era la respuesta que daban desde el otro sector y iniciaron un ordenamiento represivo que luego se efectivizó en marzo del 75 y que duró hasta el golpe de Estado en 1976 llamado Serpiente Roja del Paraná.
Ya con una AAA activa. Exactamente, ¿no? Justamente estaba la parte de la represión legal, si se quiere decir, donde había 1,5 kilómetros de vehículos armados de policías, de civiles, de la PFA, bueno, la Policía de Santa Fe, la inteligencia del Ejército de Rosario, la Guardia Rural, los Pumas, y también toda esta otra parte que podemos llamar represión ilegal, si se quiere, que no estaba institucionalmente de forma abierta, montada sobre la estructura del Estado, pero de todas maneras tenía fuerte vinculación porque perseguían los mismos objetivos políticos, que era la patota de la burocracia sindical, la AAA, la Asociación Anticomunista Argentina, la Juventud Peronista, que eran todos estos sectores que se armaron también, conjunto con estas fuerzas militares, hacia este sector que supuestamente estaban realizando un complot contra la democracia. Bien, y esta represión tuvo como saldo 67 víctimas, desde el 20 de marzo de 1975 al 24 de marzo de 1976. Y estas víctimas sufrieron torturas, prisiones, traslados por distintas cárceles federales, donde también hubo intervención de la Penitenciaría Nacional, desapariciones y fusilamientos. Este operativo arrasó con 300 militantes. La patronal en persona entregó datos de estos trabajadores, como bien pudimos hablar la vez pasada, que ellos entregaban las fichas laborales de cada uno de estos delegados de base a los servicios de inteligencia, y bueno, justamente lo que hoy en día, digamos, se está juzgando es a 2 empresarios y a uno de los administrativos, que después luego Ana y con el audio vamos a escuchar bien y seguramente actualizarán mejor sobre qué se trata la causa actual del Villazo. Y el objetivo político, por supuesto, era implementar este plan económico que comenzó con Celestino Rodríguez y que luego se cumple en 1976 a partir de que, ni más ni menos de nuevo, música macabra, Martínez de Oz empieza a trabajar en el Ministerio de Economía. Muy bien, esta querella, que ahora vamos a escuchar brevemente el audio, algo que vamos a resaltar es que no solamente va contra los responsables materiales de esta represión, los responsables económicos y civiles, sino que también apunta a la responsabilidad política. Habla de María Estela Martínez de Perón, Lorenzo Miguel y Otero. En esto también hay que contextualizar, ¿no? Que estamos hablando de un momento, recién mencionaba Lu, estaba el argumento de esto va contra la democracia. Hay que entender, y dijiste la Juventud Peronista estaba acá metida, hay que entender que estamos en gobierno que llega porque Perón volvió al país, que está Perón, la esposa, ¿no? Claro. Isabelita, y que hay muchos años ya de la llamada resistencia peronista, en donde el movimiento se fue organizando por abajo, ¿no? Estaban estas multisectoriales, las interfabriles, consiguiendo formas de autoorganización, y por eso también ya el mismo movimiento peronista más por arriba, ¿no? Lo veía como un problema. Mientras las compañeras están del otro lado buscando el audio, porque hay problemas técnicos que existen en la radio. Sí, podemos Ana comentar sigue, un poquito dale, de lo que es la causa, los imputados civiles. Y esta causa, como decíamos, es fundamental porque, bueno, tiene que ver con esta responsabilidad empresarial que es, bueno, que es distinta al resto de causas que hay todos los días, quiero decir, están sucediendo causas por delitos de lesa humanidad todos los días. Nosotras hoy hacemos foco en la responsabilidad empresarial y puntualmente en lo que es la industria, agroindustria. También teníamos la vez pasada esa particularidad. Y bueno, les decía, los imputados son Roberto Pellegrini y Ricardo Oscar Torralbo, y hay 2 imputados de lo que son las fuerzas de seguridad, son 15 ex miembros de la Policía Federal y un ex policía provincial de Santa Fe, en total 16. Lo que tiene de fuerte es que el fallo fueron imputados, en total son 17 imputados, lo cual es un fallo lamentable, y lo que decía un poco el compañero, que tenemos el audio hoy, Federico Pagliero. que en este momento podemos escuchar. Que lo podemos escuchar. Sí, vamos a escuchar. En Vamos a breve. escuchar, sí, No, a continuación.
Bueno, el terrorismo de Estado en la causa Villazo, la verdad que lo vimos muy notoriamente, muy patente, se configuró de punta a punta. En primer término, porque siempre hablamos que atrás o adelante, ¿no?, como plan principal de la represión estatal, del genocidio, hubo un plan económico de hambre. Y en este punto se da muy claro el caso Asindar. ¿Por qué? Porque lo que buscó Asindar fue destruir en primer término la industria nacional. Asindar toma deuda cuando su presidente era Martínez de Hoz, en el año 75, toma deuda para poder crear una planta integral. Con esta planta integral sacaba del juego a Somisa, que era una empresa en parte estatal. ¿Qué ocurrió después? Durante la dictadura, todas las empresas como el Grupo Techín, como Asindar, que habían tomado deuda, esas deudas fueron estatizadas. Fueron estatizadas y ejecutadas en el año 82, es decir, que todos los argentinos y argentinas pagamos esas deudas que habían tomado privados. Bueno, eso por un lado. Y por otro, Asindar buscaba el disciplinamiento de sus trabajadores, por supuesto, y por eso llevó adelante el plan genocida en conjunto con el gobierno nacional y la burocracia sindical. Bueno, en ese punto, más allá del plan económico, las acciones que tomó Asindar en este plan genocida fue montar su propio centro clandestino de detención dentro de la planta, crear una lista de aquellos obreros que eran combativos, perseguirlos, entregarle la lista a las patotas, proporcionar a las patotas vehículos, un lugar estable dentro de la propia planta, un pago extra a la Policía Federal. Hubo una relación directa de la AAA con la Policía Federal dentro de ese lugar, de ese centro clandestino, dentro de la propia planta de Asindar. Esto está totalmente acreditado por los testimonios y por documental de la CONADEP. Asimismo, en procura de impunidad, cuando está por retomar la democracia, destruye, demuele ese centro clandestino de detención. Bueno, ahí estábamos escuchando al compañero Federico Pagliero. Él es abogado de la APDH y muy gentilmente nos mandó este audio. Bueno, un poco lo que decía también era que es un fallo clasista, ¿no?, que protege los intereses de los poderosos y que es fundamental apoyar estas causas, ¿no?, porque se va a apelar, o sea, esto es importante, se va a apelar, se va a presentar un recurso, acá mi compañera tendrá los tecnicismos quizás, pero bueno, un recurso para poder apelar esta situación y poder revertirla, y por eso se están haciendo movidas en Rosario, también audiovisuales y de todo tipo, para estar ahí haciendo fuerza en las próximas instancias que se presenten. Obviamente se tomarán su tiempo seguramente, como es en el caso de Fronterita, que contábamos que todavía ni siquiera se estableció una nueva fecha. Sí, y bueno, siempre hay recursos para poder evadir la justicia, si se quiere, y mantener la impunidad. Tal cual, por eso es tan importante que podamos visibilizar estas causas. Esto lo hacemos nosotras el día de hoy tomando la voz, gracias también al aporte de nuestros compañeros de la Regional Nietes Rosario, quienes acompañan activamente a la querella de sobrevivientes y de familiares, y también tenemos que nombrar que esto es parte de nuestro ciclo de formaciones políticas que hemos realizado en la primera parte de nuestro primer programa, donde pudimos contar con la participación de Victoria Basualdo, investigadora de Flaxo, de CONICET, para poder comprender lo que es la responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad, también de Carlos Loza, integrante del Archivo Popular de la Memoria, sobreviviente de la ESMA,
el Archivo Popular de la Memoria, donde cual también yo formo parte, es un espacio de investigación independiente donde se realizaron talleres abiertos a la comunidad para explicar estas experiencias del Villazo y así poder tener presente esta causa para seguir acompañándola, en la cual participaron los compañeros jóvenes de la Comisión de Chilenos de Derechos Humanos en Argentina, los cuales también se pliegan siempre a acompañar. Ana Tawil y Lucía Velázquez, de la columna Nietes. Va a quedar subida a YouTube, por supuesto, para nuestro archivo de columnas sobre derechos humanos. Muchas gracias, chicas. A vos. Gracias a vos, Mauri. Nos vemos el próximo mes con un próximo tema. ¿Qué querés que charlemos? Veremos. ¿Suspenso o lo adelantás? Podemos invitar a la audiencia también a Muy que bien. por las redes, en @algo con R, por Instagram, nos hablen. Perfecto. Gracias.